Hoy quisiera llevarles a meditar por un momento, y el título de esta enseñanza tiene que ver con una pregunta. Y tiene que ver con una pregunta que creo yo que está en boga en el mundo entero, que está en discusión en el mundo entero, y es: ¿cuál es el concepto que tienes de ti mismo? Hoy que estamos viviendo dentro de corrientes egoístas, individualistas, donde importa solo lo que yo piense, como yo me sienta, y hemos confundido las líneas del respeto a tener que aceptar cualquier cosa o concepto que uno pueda tener de uno mismo. Y no se me confunda, no vengo yo a querer atacar a alguien por el pensamiento o el concepto que tenga del mismo, pero hoy es necesario que abramos nuestros ojos a esta realidad y vayamos a las Escrituras, porque el mundo ha confundido la libertad con el libertinaje, y son dos conceptos muy distintos. Libertad es la facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad, mientras que el libertinaje es la libertad excesiva y abusiva. Es una conducta de las personas donde se entregan sin freno a los placeres de este mundo. Es decir, que si vivimos dentro de un marco donde se muestra qué es libertad y donde se muestra qué es libertinaje, y esos límites que marcan la libertad y el libertinaje tienen que ver con nuestros derechos, los derechos humanos que tenemos cada uno de nosotros. Pero la pregunta es: ¿dónde descansan estos derechos? Estos derechos descansan en ideas. Estos derechos descansan en ideologías que las personas pueden llegar a pensar o sentir. Pues durante los siglos en la historia, los principios de la moral, los principios de la ética, siempre han sido respaldados y han sido la base fundamental para poder desarrollar derechos humanos. Los derechos humanos reposan en principios y en verdades bíblicas. Y no se confunda que le hable de Biblia, hablarle de religión. Hablarle de Biblia para nosotros es hablarle de vida. Es hablarle de un manual que nos permite a nosotros coexistir, que nos permite vivir y que nos ayuda a entender nuestro paso aquí en la tierra y nuestro propósito eterno, que ha sido el propósito del inicio del corazón de Dios. Y pensando en estos conceptos, hoy quiero llevarle a que usted piense: ¿qué concepto tengo de mí mismo? Porque hoy en día la gente tiene un concepto por lo que se siente, y digo esto en las líneas claras, ¿verdad? Hay quienes se sienten lo que no son. Entonces aparece un hombre sintiéndose mujer, y entonces todos tienen que aceptar que porque se siente mujer, ahora entonces debe ser tratada como mujer. Y luego encontramos en los Juegos Olímpicos compitiendo a mujeres que realmente son hombres, llevándose los triunfos por la fuerza que tiene más alta y el rendimiento que tiene más alto que el resto de sus compañeras, siendo ellas mujeres que se sienten mujeres, a diferencia de ese hombre que se sintió mujer. No sé si me estoy dando a entender por acá, pero entonces nos encontramos con noticias en el mundo que en el norte del continente hay personas de 60 o 70 años que se sienten bebés, y entonces exigen en la sociedad ser tratados como bebés. Como nos encontramos también en el viejo oriente, en el viejo continente, nos encontramos con personas que se sienten ser animales. Entonces exigen ser tratados como un animal. Dios, ¿a dónde vamos? En esta línea de la libertad bajo una responsabilidad, y en esta línea del libertinaje, y en esta línea de los conceptos que tenemos, creo que deberíamos aterrizarnos hoy a las Escrituras y que podamos nosotros pensar un poquito el concepto que debemos de tener cada uno de nosotros mismos. Si vas conmigo hasta
las escrituras en Romanos capítulo 3. Ven conmigo hasta allá. Romanos capítulo 12 y acompáñeme hasta el verso 3. El apóstol Pablo dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ojo acá, hay un concepto que se debe tener. Ese es un concepto correcto. Y dice la escritura que no tengamos un concepto más alto del que debemos tener, sino que piense de sí con cordura. A ver, todos digan conmigo, ¿con qué se piensa? Con cordura. Sino que cada uno piense de sí con cordura. Y dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces la palabra nos enseña que cada uno de nosotros debe tener un concepto y debe de pensar con cordura del concepto que tiene de cada quien, es decir, cada uno de uno mismo. Pero hay algo muy interesante, y es que este concepto que tenemos de nosotros mismos va ligado a la medida de fe que Dios nos dio. Siendo Dios nuestro creador, siendo Dios el que nos formó, y entendemos hoy que el ser humano no forma al ser humano. Entendemos que el ser humano, por mucho que avance en la ciencia, no puede concebir la vida, no puede hacer lo que solo Dios puede hacer, que la unión del óvulo con el espermatozoide entonces cree vida. No lo puede hacer el hombre. El hombre tiene poder del cielo, pero tiene una limitante. Dios no tiene límites. Y Dios, que nos creó, que nos formó desde el vientre de nuestra madre, dicen las escrituras que desde antes ya planeó para nosotros propósitos en esta tierra. Ese mismo Dios te dio una medida del cielo, el cual es la partida para que tengas tú un concepto. Y de aquí salen muchas realidades de nosotros al ser hijos de Dios. Pero la Biblia habla algo tan importante, y es el recurso de la fe. La fe es el recurso más valioso que tienes, porque la fe clara en tu vida y la práctica de la fe te va a ayudar a tener un concepto con cordura de ti mismo. Y el mundo hacia donde va está pretendiendo pensar que lo que sienten es un más alto concepto de lo que eran. Eran esto, pero ahora se creen esto, y es la tendencia a la superioridad del concepto que tengo, pero basado en ¿qué? En ideas, en sensaciones. ¿Qué pasa cuando ya no sientan que son esto? ¿Volverán a lo de antes o a dónde llegaremos? Pero la escritura nos habla que la fe juega este papel tan importante, y que la fe fue este mismo don que Dios nos dio y que nos repartió a cada uno de nosotros. Un más alto concepto, un más bajo concepto, pensar con cordura acerca de nosotros. Quiero que vea conmigo Hebreos capítulo 11. Quiero que veas, si estamos hablando un poco de la fe y del concepto, yo me voy hasta Hebreos 11, el famoso capítulo que para muchos es el museo de héroes de la Biblia, que fueron puestos en este capítulo como héroes porque fueron medidos bajo el concepto con cordura llamado fe. Hebreos 11 es todo un museo de los héroes de la Biblia, pero estos héroes de la Biblia no fueron medidos por sus errores, no fueron medidos por sus pasados, no fueron medidos por sus más altos conceptos, fueron calificados por la fe. Quiero que mires por un momento en Hebreos 12, los primeros versos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora váyase hasta el verso 7. Voy a leerles unos cuantos versos de este capítulo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían,
Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé. Luego me encuentro en el verso 8 con Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vaya al 31 y mire con quién nos encontramos. Por la fe Rahab, la ramera. Señores, en este capítulo de los héroes de la Biblia me encuentro con una mujer que era prostituta. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Señores, aquí yo me estoy encontrando con nombres que si tú y yo hubiésemos tenido que elegir o decidir quiénes estarían aquí, a lo mejor alguno de ellos no los hubiéramos puesto. Porque de Noé se habla de la fe que tuvo para construir el arca, no se habla de su borrachera, no se habla de su desnudez, que su historia relata. Como de Abraham. Abraham no llega a estar en el muro de la fe o en el museo de la fe. Por sus errores, por sus engaños, se acostó con su esclava. Fallaron a la promesa, pasaron por mentiras y engaños. Sin embargo, por la fe están aquí. Ya les leí de Rahab, una mujer que practicaba la prostitución, aparece en este muro, en este capítulo. Porque el concepto que el cielo tenía de ella no estaba medido por los actos que había cometido, sino por la decisión que había tomado de creer, de tener fe en ese Dios. Y así me encuentro con un David, un hombre que la historia lo reconoce como el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, pero un hombre que mandó a las primeras líneas de batalla a un hombre para que sea asesinado con tal de quedarse con la esposa de él. No veo esos errores. Sin embargo, sí veo el concepto de las escrituras, que piensa la palabra o los cielos de nosotros. Se piensa de nosotros conforme a nuestra fe. Y no me malentienda, porque no estoy menospreciando el pecar o no dándole importancia a los errores. Lo que te tengo que recordar es que todo aquel que se arrepiente de sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y librarnos de toda maldad. Este es el día para que no tengas un menor concepto por tus errores, por tus fallas del pasado, ni tampoco tengas un concepto tan alto por tus triunfos o ideas equivocadas, sino que sea la fe que se te dio para que en esta tierra trabajes, obtengas, camines, prediques, te levantes y entonces los cielos puedan hablar de tu vida y de la mía como héroes de la fe. Este es el tiempo de retomar la fe. La fe es la que va a dar el concepto de la calidad de persona que somos, de la calidad de humanos que somos. Por eso hoy, a través de la fe, quiero dejarte rápidamente 3 características de un hombre y una mujer de fe que construyen un buen concepto. ¿Cómo nos mira el cielo? Y si ves conmigo Efesios, el capítulo 6, ve conmigo hasta allá. Y el verso 13, rápidamente quiero hablarte de lo que la fe provoca en nosotros y cómo la fe trae sobre nosotros un buen concepto. Efesios 6 y verso 13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, que dice la palabra, puedan estar, ¿qué cosa? Firmes. Habiendo acabado todo, puedan estar firmes. La escritura me habla de esta figura de una armadura como una realidad espiritual que tengo yo para poder enfrentar el día malo. Y dice la palabra que enfrentando el día malo pueda yo terminar firme. Ahora, la armadura tiene varios conceptos, pero si por un momento vas conmigo
ahí mismo en Efesios hasta el verso 14. Habla de la variedad. Efesios 6:14, de esta armadura, y dice: estén pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calcen los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero mire el verso 16: sobre todo, miren, hablando del concepto, sobre todo tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Está la coraza, está el yelmo, está el calzado, ¿verdad? Pero está el cinto. Pero hay algo que dice aquí la escritura: sobre todo tomen el escudo de la fe. Esto fue inspirado en la armadura de los soldados romanos. Y estos soldados tenían en aquel tiempo el escudo que era del tamaño de una puerta. Es decir, que dentro de todo lo que podían vestirse, si tenían el escudo los protegía desde la cabeza hasta los pies. Ellos en el escudo podrían guardarse. Y dice la escritura que por sobre todo tomemos el escudo de la fe, para que podamos resistir y acabando todo estemos firmes. Por favor, vístete con toda la armadura que Dios te da, pero sobre todo recupera la fe, porque la fe es la protección que te va a ayudar a resistir. La fe provoca resistencia, porque el día malo no fue diseñado para que triunfes. El día malo está diseñado para probar tu fe, para probar la calidad de escudo que tienes. La gente se frustra porque cree que el día malo es el día para irse contra todo y tratar de obtener la victoria. Pero el día malo es el día de resistencia, y se resiste los dardos del enemigo con el escudo de la fe. Hoy es el día de entender y de recuperar tu fe, porque la fe va a darte un concepto de guerrero. La fe va a darte un concepto de hombre de resistencia. No van bien los negocios, resiste con la fe. No están muy bien las relaciones con tus hijos, resiste por la fe. No estás muy bien de salud en este tiempo, resiste por la fe. Que se hable de usted y de mí como gente de resistencia. El día malo pasa, y cuando el día malo pasa, terminas firme y obtienes la victoria, porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es darnos su victoria, pero debes entender que también fuimos llamados a resistir. Mire primero a los Corintios 10 y el verso 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué cosa? Resistir. Más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hoy te trajo el Señor para recordarte que por muy dura que sea la prueba o el proceso que estés atravesando, tú puedes resistir. Pastor, es que no puedo. Es que hay que retomar la fe. Ahora recuerdo que estábamos en una ocasión en un entrenamiento de los legendarios. Estaba con un grupo de líderes varones de la casa y estábamos con otros competidores. Era una competencia en la que estábamos, creo que era paintball, y estábamos Ecuador representado, estaba México representado, estaba un grupo de guatemaltecos, y entonces nos habían dado un solo escudo y la tarea era de que escogieran a uno que puedan ponerlo con el escudo y que él se mantenga invicto y al mismo tiempo puedan eliminar al resto. Entonces nos dieron un escudo que no era como el de la fe, era un escudo más pequeño, y adivinen quién tenía el tamaño para entrar en ese escudo. ¡Voilá! Entonces dijeron: pastor, usted que es tan grande y fuerte, escóndase en el escudo. Entonces yo, como soy obediente, hermanos, si he llegado hasta aquí es por la obediencia. Entonces yo le dije: está bien, me voy a meter dentro del escudo. Y era literal un escudito.
Y yo me metí hecho así una pelotita, estaba ahí pequeñito, ¿verdad? Haciendo todo mi esfuerzo. Cuando empieza el juego, yo escuchaba todos los balinazos sobre ese escudo, pa, 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 que golpeaba, que golpeaba, que golpeaba. Yo trataba de avanzar y el resto iba cuidando de mí, porque yo debía estar sin que nadie me dé un tiro. Y estando ahí me recordaba este pasaje en la escritura. Decía, así es nuestra fe. Estamos en constante ataque. El enemigo tiene pleito contigo. Le molesta que prosperes. Le molesta que ames a tu esposa. Le molesta que le seas fiel. Le molesta que tus hijos tengan una buena relación contigo. Le fastidia que diezmes. Al diablo le molesta que prediques la palabra, lo desquicia. Entonces tú que te levantas en fe vas a estar recibiendo continuos dardos y ataques del enemigo. Necesitas tener un escudo. Y ese escudo es la fe, que lo que hace es generar resistencia. Dios nos va a dar la victoria porque ese es su corazón. Salmo 71 y verso 20 dice: tú que me has hecho ver muchas angustias. Mire el verso 20, Salmo 71. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¿Cuántos pueden decir amén y amén a este versículo? No sé en qué abismo puedas estar, no sé en qué día tan malo o difícil puedas estar, pero la promesa es que Dios de nuevo nos levantará, nos volverá a dar vida, aumentará nuestra grandeza. Ese es el corazón de nuestro Dios. El deseo de nuestro Dios es darnos su victoria. El concepto que vamos a tener de nosotros es un concepto que tiene que ver con resistencia. Somos gente que resiste. Hebreos capítulo 12. Déjame compartirte lo segundo que quiero dejar hoy en tu corazón. Hebreos capítulo 12 y verso 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ¿quién? Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. De los versos que te acabo de leer, te quiero enseñar lo siguiente: es imposible poner los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, si tú sigues cargando el peso sobre tus hombros y el pecado lo sostienes. Si no nos despojamos del peso que carga nuestra alma, el peso del rencor, el peso de la envidia, el peso del luto, el peso de los malos pensamientos, el peso de la avaricia, el peso de la amargura, si no nos despojamos de un peso que llevamos dentro, uno, y dos, si no sacamos el pecado de nuestra vida, vamos siempre a estar desenfocados de poner nuestra atención en Jesús. ¿Por qué poner nuestra atención en Jesús? Porque Jesús es el autor y el consumador de la medida que se te dio para que tengas concepto con cordura. Es la fe. Entonces, si queremos tener un buen concepto de nosotros y la sociedad tenga un concepto con cordura de cada uno, debemos nosotros de poner nuestros ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe que se nos dio para que tengamos concepto correcto. ¿Me doy a entender? Pero aquí viene algo clave.
Yo me voy a desenfocar de Jesús si estoy siempre con ese peso que me asedia. Entonces pongo mis ojos en el dolor, pongo mis ojos en el coraje, pongo mis ojos en el celo, en la envidia, en la amargura. Pongo mi celo en ese peso que me tiene. O lo que hago es poner mis ojos en el pecado y me desenfoco. Pongo mis ojos en mis debilidades y me desenfoco. Entonces un día miro al Señor, otro día miro mi debilidad. Pero la Escritura dice que nos despojemos del peso que nos asedia y del pecado que tenemos. Todos estos hombres de Dios que te leí fallaron, pero todos ellos se arrepintieron. Todos ellos cobraron conciencia. Y todos vamos a fallar, mis hermanos. Pero no puede ser medido tu concepto por tus pecados. Y así es como el mundo nos tilda. Y así es como muchos nos marcan. Ahí va el alcohólico, ahí va el mujeriego, ahí va la loca, ahí va el energúmeno, ahí va el ladrón, ahí va la prostituta. Y entonces cargas con un concepto equivocado, porque estás agarrándote y enfocado en los pecados y en el peso que llevas encima, la culpa. Pero hoy es el día para despojarnos de esto y poder poner nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ahora, escuche esto que es gruesísimo. Puestos los ojos, mire, verso 2 de Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Perdón, pero ¿quién puede tener gozo cuando va a sufrir? ¿Y quién puede menospreciar, hacerle fuchi al oprobio? El oprobio es la deshonra pública, la vergüenza, es quedar mal delante de la gente. Dos cosas que nadie quiere pasar: nadie quiere sufrir y nadie quiere pasar por el oprobio. Y de repente me encuentro que el autor de la fe dice que con gozo sufrió y que menospreció el ser públicamente avergonzado, le hizo fochi. ¿Cómo es que Jesús pudo hacer esto siendo él el autor de la fe? Porque Jesús sabía cuál era, por la fe, el final de todo esto. Él al tercer día resucitaría. Dios le daría un lugar. Dice la Escritura, estaría sentado a la diestra del Padre. Es como cuando uno ve la serie y le tienen una trama tan fuerte, no sé la serie que usted esté viendo, pero le ponen ahora a las series unas tramas, ¿verdad? Que uno está desesperado y le da seguidilla de querer ver. Ahora le voy a contar esto. Cuando en algún momento nos ponemos a ver una serie con la pastora y estas tramas nos ponen así como queriendo saber qué ocurre, la pastora dice: no, por favor, llévame a ver el último capítulo, quiero saber qué pasa. Y yo le digo: pero mi amor, por favor, espérate, vamos poco a poco. Dice: no, ella quiere leer las letritas de cada capítulo para saber de qué se trata. Ella es de las que cuando está tan tensa dice: por favor, pon pausa, quiero saber cuántos minutos falta para que esto termine. Le digo: yo no la dejo ver ni los minutos, no la dejo leer ni el brief de cada capítulo, no la dejo jamás irse a ver. A veces la pillo googleando y está viendo lo que en el internet dice de la serie. Claro, porque es más sencillo enfrentar la prueba cuando yo sé el final de la historia. Ya ves la película relajado. La fe es la certeza y la convicción de lo que va a suceder. Jesús es el autor de la fe y tú tienes una medida de fe que el cielo te dio para que tengas un concepto de ti con cordura: el ser y tener el carácter de Jesucristo. Y entonces es ahí cuando la Escritura cobra sentido,
que por la fe en lo que vendría luego, Jesús pudo gozarse ante el sufrimiento. Porque él sabía el concepto de él mismo. La fe se lo había dado. Y hoy te tengo que recordar que tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que somos herederos de una gracia y coherederos con Jesucristo. Entonces queremos el beneficio de la fe, pero no queremos vivir por la fe. Hola. Queremos el resultado materializado de la fe sin tener que pasar por el proceso donde resistes, te enfocas, puesto tus ojos en Jesús. Y entonces puedes pasar por el sufrimiento con alegría, sabiendo el final glorioso que te espera. Y donde puedes, ojo a esto, está heavy, menospreciar lo que la gente diga de ti. Puedes menospreciar la vergüenza o la deshonra pública que hagan de ti, que de verdad no tiene que ver contigo, pero igual te critican y te dan. Entonces Jesús menospreció lo oprobio. Dice el verso que él se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios tiene un lugar para ti. Dios tiene un trono para ti. Él ha diseñado un espacio para ti que tiene que ver con sus anhelos, sus deseos, también tus sueños, pero tiene que ver con un concepto que te dé la fe. Resiste, enfócate. Y lo último con lo que quiero terminar es ama, porque la fe no se la puedes ligar del amor. La fe son obras de amor. Y con esto quiero terminar. Dice la escritura en Gálatas 5 y verso 5: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, ¿qué es lo que vale? Sino ¿la qué? La fe que obra por el amor. Entonces no era el hecho de que si eran circuncidados o no circuncidados que era la señal del pacto que los hacía judíos o no judíos, sino era la fe en obras de amor. La circuncisión era el acto visible donde se podría reconocer a uno del pueblo de Dios. Entonces luego la gente cayó en el error de creer que por lo visible, como la circuncisión o la no circuncisión, se podía determinar quién era hijo o no, o quién era del pueblo o no. Y hoy en día estamos con rituales religiosos creyendo que porque si alza las manos, que porque si cierra los ojos, que si porque ora 4 horas, que si porque no vino, que si porque hace aquello, entonces sí es del pueblo de Dios. Que porque si escucha esto, que porque si no habla aquello. Señores, no es la circuncisión o la no circuncisión, es la fe por las obras de amor lo que vale, lo que va a demostrar el concepto que tú y yo tenemos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Y aquí cobra sentido esta escritura de Santiago capítulo 2 y verso 14. ¿De qué aprovechará si alguno dice, Santiago capítulo 2 y verso 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Cuáles son las obras de la fe? Las obras de la fe tienen que ver con obras de amor. No desliguen la fe del amor. No existe la fe egoísta. Eso no es fe, eso es capricho. La fe es una fe que su obra bendice a los que la rodean. Tienes fe para un negocio, que tu negocio dé trabajo. Tienes fe para un grupo en casa, que tu grupo en casa traiga salvación a muchos. Tienes fe para sanar, pues que ese milagro ocurra en otros. La fe es aquella oportunidad de expresar el amor de Dios que llevamos dentro. ¿De qué sirve decirle a la gente: ve, anda, que todo va a estar bien, y no le damos para sus necesidades? Pues que sea la fe la oportunidad de levantarnos a hacer obras que hablen del amor de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? Porque la fe nos enseña a resistir, a enfocarnos y a amar. Quiere decir entonces que un hombre y una mujer de fe, en su concepto, son los que saben resistir, los que mantienen su enfoque y han aprendido a amar. Dentro de lo mucho que podemos aprender, quiero dejarte estas 3 aristas para que sean parte de un concepto con cordura en tu vida. Gente que resiste, gente que se mantiene enfocada y que jamás deja de extender la mano para amar. ¿Cuántos recibimos la palabra en esta hora?